Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Sangre en el Índico y el teatro de la mentira. Amigos de Que Hablan Geo, bienvenidos a una guardia que hoy duele y que hoy indigna. Vamos a ir directo al grano porque el tiempo de la diplomacia vacía se ha terminado. Hoy, 12 de marzo de 2026, en nuestro segundo segmento de Que Hablan Geo, tenemos que hablar de lo que sucedió en las aguas del Océano Índico. Según reporta Die Deutsche Welle, el diario alemán, la fragata iraní Iris Dena ha sido enviada al fondo del mar por un submarino estadounidense, como lo expusimos en su momento. Pero escuchen la crueldad. 87 marineros iraníes fueron asesinados mientras regresaban de unas maniobras de amistad en la India. Iban indefensos, sin munición, en sus bodegas por protocolo de cortesía del anfitrión. Los cazaron como presas en un campo de tiro. Y mientras la sangre aún está fresca, empieza el segundo acto del teatro, la desinformación. Ha circulado un video, un deepfake de inteligencia artificial que el medio fb.ru ha desenmascarado, donde se intentaba culpar a India de entregar las coordenadas a Israel. Es la guerra total, amigos de Que Hablan Geo. Primero te hunden con acero y luego intentan que te mates con tus vecinos usando mentiras digitales. Hoy vamos a desarmar este espejo deformado. Vamos a ver por qué la neutralidad asfixiante de Modi es en realidad una complicidad silenciosa y cómo todo esto encaja en el plan maestro del imperio que Brian Barletic y el sacrificado Charlie Kirk intentaron advertirnos, como lo mencionamos en el video anterior. Así pues que, bienvenidos a De Qué Hablan Geo con Rodolfo, a la torre de mando, a la torre de vigilancia. Hoy el mundo no solo arde por los misiles, sino por la oscuridad de quienes lo lanzan. Las escrituras nos advierten, cito, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Esta prudencia, amigos de que hablan Geo, es nuestra única defensa hoy, porque mientras el león muerde en el Índico y asesina a 87 marineros indefensos, los lobos en Londres y Washington se disfrazan de aliados para ocultar que se están canibalizando entre ellos. Hoy vamos a ser prudentes como serpientes para desarmar la mentira del deepfake indio y entender por qué la mano invisible que tanto teme el Reino Unido es en realidad el resultado de su propia decadencia. Encendamos los radares, la guardia comienza ahora. Y empecemos por la emboscada del hermano mayor. Miren la magnitud del cinismo. La fragata Dena estaba a solo 37 kilómetros de la costa. Jaishankar, el ministro indio, dice que esto es parte de la realidad del Índico. ¿Qué realidad? ¿De qué realidad habla este ministro? La realidad de que Estados Unidos puede hundir a los invitados de India en su propia cara y nadie dice nada. La oposición, ojo, la oposición en Nueva Delhi tiene razón. India ha cedido su autonomía. Han permitido que el ejercicio Milán, que significa en hindi unión, se convierta en una carnicería. Pero para tapar este fracaso de soberanía lanzaron el anzuelo digital. El gobierno indio tuvo que salir corriendo a desmentir ese video falso que llena de Webdi, la trampa perfecta de hundir el barco y luego usar la inteligencia artificial para decir que India ayudó buscando que Irán e India entren en un conflicto directo. ¿Mm? Es el teatro del absurdo en su máxima expresión. Quieren que nos enfoquemos en el video falso para que olvidemos a los 67 cuerpos que hoy
flotan en el mar por culpa de la soberbia imperial de Washington. Ahora bien, a manera de rectificación, yo le llamaría esto la trampa para el BRICS. Y es que, amigos, ¿de qué hablan Geo? Hay que tener la grandeza de reconocer cuando el campo de batalla está minado. Incluso aquí, sí, incluso aquí, enfrente de esta cámara, en esta torre de mando de que hablan Geo, analizamos tres fuentes distintas en su momento. Una de Turquía, una de Azerbaiyán y una de la propia India. Ojo, que cuando revisé estos formatos no parecía para nada el video de este general. No. El informe del general solamente hacían alusión que India había reconocido el mandar las coordenadas a Israel por los acuerdos que tienen. ¿Ok? Todo apuntaba a una coordinación de Nueva Delhi con el agresor. Pero hoy la niebla se disipa y vemos la realidad. Hemos estado a punto de morder el anzuelo. Ese video de deepfake del general de Wedi no fue un error, fue una operación de diseño para quebrar el BRICS, ¿no creen? El objetivo no es solo Irán, es que Teherán y Moscú dejen de confiar en Nueva Delhi. Y en su momento hicimos análisis de todo esto porque nosotros, pues, aquí en De qué hablan Geo, revisamos, corroboramos tres fuentes diferentes de tres países diferentes. Y aparentemente todas estas fuentes estaban basadas en este video. Como les digo, yo no vi el video. El video lo acabo de descubrir el día de hoy en X y por casualidad. Y aunque, les digo una cosa, y aunque el video sea falso, la verdad incómoda permanece. El primer ministro Narendra Modi no está a la altura de la vigilancia. Su silencio asfixiante y su neutralidad pasiva son el caldo de cultivo perfecto para que estos laboratorios de guerra psicológica nos manipulen a todos. En el BRICS no puede haber eslabones débiles cuando el lobo ya está dentro del corral. Prudencia de serpiente. Por eso hoy más que nunca la orden es clara. Ser prudentes como serpientes. Mateo 10:16. Los maestros del caos en Washington y Londres no solo lanzan misiles a Briansk, lanzan virus informativos para que los aliados se maten entre sí. Si nosotros, con tres fuentes de inteligencia, podríamos decir, sentimos la presión del engaño, imaginen al ciudadano común. La vigilancia de hoy nos dice que el enemigo quiere destruir la unidad del sur global. Modi debe despertar, porque su falta de firmeza está permitiendo que el arquitecto use la tecnología para dinamitar la única alternativa al dólar y al saqueo. Sí, pues que sea sobrio, sí, ¿verdad? No basta con ver la noticia, sí, no basta con ver la noticia. Hay que ver la intención detrás de ella. No permitiremos que rompan el BRICS en nuestras narices. El tablero total. De Briansk al estrecho de Hormuz. Amigos de qué hablan Geo, subamos de nivel. El 10 de marzo, cohetes Storm Shadows británicos cayeron sobre Briansk. Hablamos de eso en su momento. Justo después, ojo, es que poner atención a este detalle. Justo después de que Putin hablara con Trump. Es que esto ya no es coincidencia, ¿no? Es cuando se repite tantas veces, es más, hasta hace falta ver este tipo de acciones, ¿no? ¿Por qué Kiev desperdiciaría sus últimos misiles en un objetivo fronterizo? Porque los maestros del caos en Washington y Londres no quieren la paz. Quieren sabotear cualquier acercamiento entre Trump y Putin. Es el caos como herramienta política. Mientras el mundo mira hacia el estrecho de Hormuz, ellos intentan incendiar la frontera rusa para forzar a Putin a alejarse de su papel de mediador. El ultimátum de Teherán: paz real o la bomba. Sí. Mientras tanto, Irán ha lanzado un órdago que ha hecho temblar las capitales occidentales. Teherán no quiere un alto al fuego disfrazado de tregua. Exigen una paz real con garantías. Y si no las hay,
El mensaje es claro. Irán desarrollará armas nucleares. Teherán sabe que Trump necesita una victoria antes de retirarse o escalar. Y por eso se han decidido a golpear al gran Satán, a Estados Unidos y al pequeño Satán, donde más les duele. Ya no se trata de resistir, se trata de castigar a los responsables de la operación contra Irán. La intriga del petróleo a $200. La jugada maestra está en el estrecho de Hormuz. Con los ataques de la Guardia Revolucionaria y sus aliados, el petróleo se encamina hacia los $200. ¿Quién gana aquí? Rusia observa. Mientras el mercado occidental colapsa por la falta de crudo de Golfo. El petróleo ruso se vuelve el oxígeno del mundo. El estrecho de Hormuz es el cuello de botella donde el imperio está a punto de asfixiarse económicamente. Es un jaque mate energético. Así pues que, con esto, entremos de lleno al león herido y el abismo energético de Londres. Atención amigos de qué hablan, Geo. Si se acuerdan, ese ataque del 10 de marzo contra Briansk con misiles británicos Storm Shadow tiene una explicación más perversa que la guerra en Ucrania. Estamos viendo a una Gran Bretaña desesperada, atrapada entre ser el perro fiel de Estados Unidos y un león herido que se desangra. ¿Por qué Londres arriesga una escalada total con Putin ahora? Porque sus aliados en Washington los han dejado congelándose. ¿Sí? Es la traición del hermano mayor. Mientras Keir Starmer juega a los soldaditos, el Reino Unido tiene gas para solo 2 días. Sus reservas han caído un 60% en un año. ¿Por qué? Porque la aventura de Trump en el Medio Oriente ha cerrado el estrecho de Hormuz. Qatar ha detenido su producción y el gas que Londres necesita desesperadamente está siendo desviado a Asia. A Washington no le importa si los británicos se congelan. A Trump solo le importa su victoria electoral y su guerra con Irán. Es la humillación de Suez de 1956 repetida ahora en el 2026, ¿no? El chantaje de los maestros del caos, ¿no? Londres lanza esos misiles contra Briansk para intentar forzar a Estados Unidos a mantener el conflicto vivo, temiendo que un pacto entre Putin y Trump los deje totalmente irrelevantes y sin energía. Es el teatro absurdo, ¿no? Llevado al extremo. Atacas a Rusia con armas británicas para que tu aliado estadounidense no te termine de asfixiar. Es el absurdo total. Pero como bien dice el artículo, el único aliado real de Estados Unidos es Israel. Y eso según sugieren las malas lenguas, ¿no? Gracias al control del expediente de Epstein. Mm. El canibalismo del imperio, ¿no? Miren la astucia del adversario. El rugido interno, ¿no? Ese de ser sobrios y velad. El león rugiente no solo busca devorar a sus enemigos, devora a sus propios socios cuando el hambre de poder aprieta. Gran Bretaña está descubriendo que en la mesa del imperio, si no te sientas a comer tú eres el menú. La vigilancia energética. La crisis en Briansk es el síntoma de una metrópolis, Londres, que se apaga. Están usando sus últimos cartuchos para provocar un caos que obligue a Washington a mirar otra vez hacia Europa. Mientras el arquitecto solo tiene ojos para el petróleo del Golfo. Hoy los ciudadanos británicos pagan con facturas de calefacción récord. La soberbia de una élite que prefiere disparar misiles a asegurar el gas de su pueblo, ¿no? Es el espejo deformado que habla Nevencia. Lanzar, lanzan sombras en la frontera rusa para ocultar que su propia isla se queda a oscuras por las órdenes de su hermano mayor. Sed sobrios. No se dejen distraer por el fuego en Briansk. Miren el frío que viene o que se vive en Londres. El sistema se está canibalizando a sí mismo. La venganza de León y el negocio del caos. Esto es surrealismo puro.
¿Quieren saber por qué Londres lanzó esos misiles contra Briansk justo cuando Putin y Trump hablaban? No es por Ucrania, es porque Trump ha humillado a Gran Bretaña hasta la médula. Le negó a Starmer el acuerdo de Chagos, se burló de sus portaaviones llamándolos tardíos y le cerró el grifo comercial. Trump le dijo a la cara al Reino Unido, ya no necesito tu ayuda. Y el león británico, herido en su orgullo, ha decidido que si él no está en la mesa, pues va a volcar la mesa completa. El negocio de las llamas, ¿no? Lloyds de Londres. Mientras detrás de la cortina, amigos de qué hablan Geo, mientras los marineros mueren en el Índico y el gas se agota, ¿quién gana? La City de Londres. El mercado de seguros marítimos, controlado por Lloyds, se dispara con cada misil que cae. Londres sabe que el orden mundial actual es el orden estadounidense. Y si ese orden se desestabiliza por el caos, el viejo león británico pues recupera influencia. Atacar Briansk es un mensaje a Washington. Si nos dejas afuera, incendiaremos tus negociaciones. Así que Chagos y Groenlandia, ¿no? El regateo del imperio. Trump trata a Europa como un mercado de bienes raíces, exigiendo Groenlandia y congelando acuerdos territoriales como el de Chagos. Gran Bretaña intentó jugar la carta del derecho internacional, pero en este mundo de leones rugientes, la ley es solo para los que tienen misiles. Londres ahora intenta construir su propia coalición, usando especialistas ucranianos para meterse en el Golfo y proteger sus zonas de influencia en Qatar y los Emiratos, compitiendo directamente contra el complejo militar industrial de Estados Unidos. Pareciera que es una guerra civil dentro de la OTAN, ¿no? ¿Mm? La ciudad sobre la sangre, ¿no? Amigos, ¿de qué hablan, Geo? La sobriedad que pedimos hoy es más necesaria que nunca. Es ese rugido por el oro, ¿no? Sed sobrios y velad. El adversario no solo busca devorar almas, busca devorar mercados. Londres está alimentando el fuego de la guerra para que las tarifas de sus seguros suban. Es el cinismo absoluto. Prefieren un mundo en llamas si eso significa que el balance de la CITE termine en verde. Así que vigilancia contra el caos. No se dejen engañar por el patriotismo de cartón. Los misiles en Briansk son la pataleta de un socio despechado que quiere recordarle al arquitecto en Washington que todavía puede causar el dolor. Hoy vemos a un Reino Unido que, ante la humillación de ser llamado no Churchill por Trump, decide ser el maestro del caos. Están dispuestos a destruir el orden mundial con tal de no perder su estatus de parásito financiero. Como decía Nevenciano, es un espejo deformado. Hablan de defender la soberanía de Ucrania, mientras su única preocupación es cuánto cobrarán por asegurar los barcos que arden en Hormuz. Así que estar atentos, ser sobrios. El conflicto no es solo Rusia contra Ucrania o Estados Unidos contra Irán. Es una lucha intestina entre los antiguos y los nuevos amos del saqueo. Y nosotros estamos en medio vigilando, porque su humo no nos ciegue. El último acto, el suicidio del león. Llegamos al núcleo de la locura. El ataque a Briansk no fue un acto de fuerza, fue un acto de agonía. Mientras el gobierno de Keir Starmer se desploma con la aprobación más baja en 50 años y el sistema político británico que está a punto de estallar, Londres ha decidido jugar su última carta, ser el maestro del caos. Como ya no pueden gobernar el mundo, han decidido que nadie más lo haga. Su estrategia hoy es simple, aterradora. Si no hay un asiento para Gran Bretaña en el nuevo orden mundial, entonces no habrá orden mundial. Romper el tablero, ¿no? La señal a Washington y Moscú. Londres está enviando 3 señales con esos misiles de Storm Shadows. A Washington, puedes intentar negociar con Putin, pero nosotros nos encargaremos de que la guerra siga viva. A Moscú, no confíen en Trump. Nosotros seguiremos golpeando sin importar lo que firmen. Y al mundo, todavía existimos.
Es el comportamiento de un socio que se ha convertido en un lastre. Washington ya lo sabe. Por eso Trump los trata con desprecio. Los británicos, criados en el mito del caos controlado, han olvidado que el fuego no tiene dueño. Están intentando quemar el puente entre Trump y Putin antes de que se estrechen la mano, aunque eso signifique que Gran Bretaña se congele este invierno sin gas. La degradación de la élite, decisiones con el corazón herido. Ya no es la Gran Bretaña del gran juego del siglo XIX. Es una élite degradada que toma decisiones no con la cabeza fría, sino con el corazón dolido. Ministros acusándose de traición mientras su propia gente no puede pagar la calefacción, prefieren un misil impactando en un depósito ruso que una paz que los deje como la que son ahora, una pequeña isla en el Atlántico perdiendo su relevancia. Están dispuestos a tirar la mesa, la casa y el vecindario completo con tal de no aceptar su decadencia. Es la trampa del orgullo, ¿no? Es que miren la profundidad de esta advertencia. El rugido de la desesperación. El león herido es más peligroso que el león hambriento. Londres está rugiendo no para cazar, sino porque tiene miedo a la oscuridad y su propio colapso. El adversario usa el orgullo herido de las naciones para que se destruyan entre sí. Es la vigilancia contra la intriga. La verdadera amenaza no es solo el misil en Briansk, es la intención detrás de él, impedir que el mundo respire. El arquitecto en Washington ha creado un monstruo en su propio socio y ahora no lo puede controlar, como dijo Maquiavelo, ¿no? La reflexión final. Hemos visto cómo el teatro del absurdo de la ONU se traslada al campo de batalla. Desde los marineros indefensos en el Índico hasta los misiles británicos en Briansk. El patrón es el mismo, un sistema de saqueo que al verse acorralado prefiere el suicidio colectivo. El objetivo de Londres es que nadie se ponga de acuerdo en nada. Quieren que el humo de la guerra oculte que su propia casa está en ruinas. Sé sobrios. No permitan que las pequeñas intrigas de una élite moribunda les quite la paz. El caos no se controla, solo se sobrevive. Y nuestra supervivencia depende de no caer en la trampa del odio que ellos necesitan para seguir siendo relevantes. Así pues que, atención amigos de que hablan Geo, estamos en las semanas más peligrosas. Trump y Netanyahu saben que el tiempo se les agota y como fieras acorraladas intentan gastar hasta el último misil antes de retirarse. Trump amenaza con aumentar la intensidad 20 veces, pero Irán ya no está solo resistiendo, está castigando. La operación True Promise 4, Promesa Verdadera 4, ha sido un terremoto. Misiles pesados, Hormazar impactando en Tel Aviv, Haifa y borrando el mapa de posiciones estadounidenses en Irak, Kuwait, Bahrein y los Emiratos. El mensaje de Teherán es crudo. Si nosotros sangramos, ustedes se hunden con nosotros. Acuérdense que les expliqué que la coalición ya no tiene ojos. Irán, eso fue lo primero que derribó. Todos estos radares de miles de millones de dólares que supuestamente controlaban el, el Iron Dome, la cúpula de hierro israelita, está ciega. Ahora, yo me hago una pregunta, no sé si ustedes también se la hacen, después de expuesto lo que los iraníes hicieron desde el 1 o 2 de marzo, que empezaron a destruir estos radares. ¿Habrán cachado ya los árabes que todos estos radares no los protegían a ellos, pero protegían solamente a Israel? ¿Mm? Esas inversiones de miles de millones de dólares eran realmente parte del Iron Dome, no de la protección de las inversiones árabes.
¿Será que ya cacharon esto esta gente? ¿O todavía siguen sintiendo que tenían, pues, a un buen hermano mayor que los protegía? Cuando este hermano mayor solamente protegía los intereses de su hermanito menor. Digo, solo digo. Las tres exigencias de hierro. Rusia intenta mediar, pero Irán ha sido claro con Putin. No se aceptará una tregua disfrazada de paz. Han puesto tres condiciones innegociables sobre la mesa. Y es que yo creo que los iraníes están aprendiendo de los rusos también. Los rusos también no quieren treguas, no quieren mediaciones temporales, quieren firmeza, ¿no? Los iraníes yo creo que tienen aún mucho más derecho para pedirlo también. Garantías férreas de que la guerra no se reanudará. Se acabó el ciclo de la tregua para rearmarse. Exactamente lo mismo que le dicen los rusos a los ucranianos y a Occidente colectivo. No más treguas para rearmar a Ucrania, pues los iraníes están exactamente pidiendo lo mismo. Derecho total al ciclo nuclear, incluyendo el enriquecimiento de uranio. Reparaciones de guerra por cada vida y cada edificio destruido. Trump y sus enviados como Steve Witkoff dicen que solo la fuerza funciona, pero se equivocan. Irán ya no busca permiso para vivir, está reclamando su derecho a existir como potencia. El dilema nuclear es la garantía definitiva, ¿no? Amigos de que hablan, miren la lógica de Teherán. Si Occidente solo entiende el lenguaje de la fuerza, entonces Irán hablará ese lenguaje con armas nucleares. Es la única garantía real de que nadie volverá a tocar a sus niñas en las escuelas ni a sus líderes en sus casas. Y hablando de las niñas, aquí en De que hablan Geo, pedimos, exigimos justicia para estas niñas. El león iraní ha entendido que en un mundo de depredadores o eres el cazador o eres la presa. Y Rusia lo sabe perfectamente bien. Un Irán nuclear y fuerte es el único muro que detendrá el caos que Washington intenta sembrar en el Caspio. ¿Mm? El ciclo, yo diría que se rompió hoy o se rompe hoy. Aquí tienen, pues, como podríamos decir, el cierre maestro de este video con máxima autoridad. Hemos llegado al final de esta guardia extraordinaria, ¿no? El rugido de la justicia. Sed sobrios y velad. El adversario busca devorar mediante el engaño de las negociaciones eternas, pero como dijo Halibaf, Irán ha decidido romper el ciclo. Ya no habrá paz para rearmarse, o hay justicia o hay consecuencias definitivas. Vigilancia contra el crimen. Los criminales de guerra en Washington y en Tel Aviv se sienten cómodos jugando al golf mientras derraman océanos de sangre. Pero la vigilancia de hoy nos dice que el tiempo de la impunidad se acaba. La venganza no es solo un sentimiento, es una medida preventiva para que el agresor aprenda que atacar tiene un costo personal. Hoy, el mundo mira al estrecho de Hormuz y a las plantas de enriquecimiento en Irán. El arquitecto del sistema ha creado un escenario donde su única salida es una tregua cobarde. Pero se ha encontrado con un pueblo que prefiere la bomba antes que la esclavitud. La paz real no se firma en despachos alfombrados con promesas vacías. Se firma con la fuerza de quienes no tienen miedo a morir por su tierra. Sed sobrios. No se deje engañar por el espectáculo de fuegos artificiales que Trump prepara para su salida. Lo que estamos viendo es el nacimiento de un nuevo orden donde el imperio ya no tiene la última palabra. La guardia sigue. Y la verdad, aunque sea atómica, termina por salir a la luz. Así pues que Irán ha lanzado una advertencia que ha hecho temblar las gasolineras. Prepárense para el petróleo a $200. Dicen que no pasará ni un litro más por Hormuz. Pero cuidado, porque en esta torre de mando no nos conformamos con los titulares, miramos los datos. Y la realidad es un poco más compleja. El mundo no tiene hambre de petróleo, tiene exceso. Desde finales de 2025 hay más de
200 millones de barriles acumulados sin vender. Es una partida de póker donde todos están haciendo un farol. Es la carrera contra el reloj. Estamos en una competición de resistencia. ¿Qué se agotará primero? ¿La capacidad de Irán para bloquear el estrecho bajo bombardeos las 24 horas o las reservas estratégicas de Occidente? El G7 ya está liberando sus reservas. Tiene oxígeno para 10 o 20 días de pánico, pero Estados Unidos y China tienen reservas para meses. Trump dice que la victoria está cerca y quiere cerrar la fase activa para el 20 de marzo. ¿Por qué? Porque sabe que si eso se alarga, el mercado de esquisto estadounidense no podrá salvarlo. La puerta trasera, el puerto de Yambú. No pierdan de vista a Arabia Saudita mientras Hormuz arde. Los saudíes han movido una flota de superpetroleros al puerto de Yambú en el Mar Rojo. Esa es su vía de escape, conectada por un oleoducto que esquiva el bloqueo iraní. Irán lo sabe y por eso está usando sus misiles pesados Hormazar 4. Pero aquí hay un dato que los medios no dicen. Irán está cargando hoy más petróleo que antes de la guerra. Los estadounidenses no están bloqueando sus exportaciones. Esto es una guerra total o un mercado negro gigante bajo el mundo de los misiles. O por decirlo bien, bajo el humo de los misiles. Aunque hay ciertos escépticos, escuchaba hoy en la mañana ciertos reportes de personas decir de que no puede ser posible que los iraníes bajo todo este fuego y tensión estén produciendo petróleo. ¿Y por qué no? Los números no engañan. ¿Mm? Pero bueno, apliquemos la vigilancia que nos exige Primera de Pedro 5:8. El rugido del mercado. Sé sobrios y velad. El adversario usa la euforia y el medio de desabastecimiento para manipular los precios. Pero un centinela ve más allá. Rusia e Irán están vendiendo su petróleo acumulado, sí, pero no esperen que los petroleros lluevan del cielo a la mañana. Vigilancia crítica. No se deje engañar por el espectáculo de fuegos artificiales de Trump. Él necesita una salida diplomática para antes del 20 de marzo porque la economía no aguanta un cierre prolongado de Hormuz. Hoy el éxito de Irán no se mide solo en misiles lanzados, sino en su capacidad de mantener el pulso mientras el mundo intenta reanimar artificialmente el mercado. Para Moscú, esto no es el premio mayor del presupuesto, es una oportunidad de vender lo que estaba estancado. El teatro del absurdo, ¿no? También está en la bolsa de valores las empresas petroleras que no creen en los $200 porque saben que el sistema está saturado. Así que la guerra en Hormuz es real. Los barcos arden, pero el arquitecto ha diseñado un sistema con tantas puertas traseras que el colapso total aún está lejos. Aquí nuestra labor, es ver la grieta en el muro, no solo el humo en el incendio. Hablemos del enjambre de la verdad, la tecnología rusa en manos iraníes. El diario británico The Guardian tiene un título que dice La mano invisible de Putin en el Golfo. Londres acaba de soltar una confección disfrazada de queja. El secretario de Defensa británico John Haley admite que los drones iraníes son ahora mucho más efectivos porque están usando tácticas rusas. Están volando a altitudes mínimas, burlando los radares occidentales e impactando con precisión quirúrgica en bases como la de Erbil. Ujú. Dicen que es la mano invisible de Putin. Yo lo llamo el fin de la superioridad tecnológica de la OTAN en el Medio Oriente. ¿Quién se beneficia realmente? El Reino Unido lamenta que Putin sea el mayor beneficiario de esta guerra iniciada por Trump. Con el petróleo ya a $100 y subiendo, Moscú llena sus arcas mientras Occidente se desangra. Pero fíjense en el cinismo de Washington. Trump escribe en su Truth Social que Estados Unidos está ganando mucho dinero porque son los mayores productores.
Es decir, a Trump no le importa que el mundo arda o que sus aliados británicos se queden sin gas, siempre y cuando su industria petrolera pues facture, ¿no? Es el saqueo entre amigos, amigos de que hablan Geo. El estrecho minado y la impotencia naval. Haley admite que Irán está minando el estrecho de Hormuz. Y saben que es lo más patético. El Reino Unido no tiene ni un solo barco de guerra en la zona capaz de limpiar esas minas. El HMS Middleton regresó a casa y el HMS Dragón apenas va por Chipre. Dependen totalmente de un Washington que, según su propio secretario de Energía, no puede escoltar barcos hoy. Prometen quizás a final de mes, pero para entonces el estrecho será un cementerio de acero. El rugido de la soberanía. Hemos recorrido hoy el mapa completo de la infamia. El rugido en el aire. Irán ya no vuela a ciegas, vuela con la experiencia táctica de quien ha resistido años de sanciones. La mentira del ganador. Mientras Trump presume ganancias por el petróleo caro, los marineros iraníes mueren indefensos y los hogares británicos se apagan. Sed sobrios y velad. El adversario intenta confundirnos diciendo que Rusia es la culpable de todo. Pero la realidad es que el imperio ha creado un laberinto del que no sabe cómo salir. Como dijo Ali Larijani, iniciar una guerra es fácil. Ganarla con un par de tweets, con un par de X de Truth Social, es imposible. El arquitecto en Washington pensó que esto sería un espectáculo de fuegos artificiales de una semana, pero se ha encontrado con la mano invisible de la realidad. El mundo ha cambiado. Amigos, ¿de qué hablan Geo? El estrecho está cerrado. Los drones vuelan bajo y la verdad vuela alto. No se dejen engañar por el teatro del absurdo. Mantengan la guardia, mantengan la fe y sobre todo mantengan la sobriedad en medio de esta tormenta de desinformación. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.